En los días en que el lago de Galilea aún guardaba sus secretos bajo las olas, y los pescadores luchaban contra la corriente de la incertidumbre, ocurrió un prodigio que desafió toda razón. Había sido una noche larga y estéril. Las redes, vacías, los brazos, cansados. El amanecer pintaba el horizonte cuando un forastero apareció en la orilla. Su mirada tenía el peso de lo eterno, y sus palabras, la fuerza de un mandato divino. Lanzad vuestras redes una vez más. Y aunque la lógica se resistía, algo en aquel hombre los obligó a obedecer. Entonces, el agua se convirtió en fuego de escamas plateadas. Las redes se hundieron bajo el peso de lo imposible, y en un instante, la desesperanza se trocó en asombro. Aquel no era un simple milagro, era el primer paso hacia un destino mayor. Esta es la historia de cómo lo ordinario se quebró ante lo sagrado, y cómo unos hombres comunes se atrevieron a creer. El sol apenas asomaba en el horizonte, dejando su resplandor dorado sobre el lago de Genesaret, mientras una quietud sagrada envolvía el paisaje. Las aguas reflejaban la luz con una calma casi mística, un contraste radical con el alma de los hombres que se encontraban sobre ellas. Los pescadores estaban agotados, las fuerzas de la noche les habían sido arrebatadas sin piedad alguna. Cada uno de ellos, como Simón, había luchado contra el viento y la mar, arrojando sus redes al agua con la esperanza de una buena pesca. Pero nada. El resultado había sido el mismo, nada. Simón, el más experimentado de todos, se encontraba sentado al borde de su bote, las manos endurecidas por años de trabajo bajo el sol, limpiando sus redes con gesto mecánico. Sus pensamientos eran un tumulto de frustración. El fracaso se sentía pesado, más que las redes que había intentado levantar una y otra vez. Los murmullos de los otros pescadores llegaban a sus oídos, pero poco importaban. Nada podía calmar la tempestad interna que sentía. La misma mar que antes había sido su aliada ahora parecía burlarse de él. De repente, una presencia diferente se acercó a la orilla. Un hombre que no vestía como un rico comerciante ni como un líder militar. No era como los demás que venían a la orilla buscando respuestas de los sabios o consultas a los fariseos. Este hombre, que parecía nacido del mismo viento que acariciaba el agua, caminaba con una calma inquebrantable, como si todo en el mundo estuviera en su lugar. Su rostro irradiaba una paz que, de alguna manera, contradecía las turbulencias del alma humana. Su nombre era Jesús, y su fama ya se extendía como el eco de una tormenta que se acerca. Jesús caminó con paso firme hacia Simón, con una mirada llena de autoridad y amor, le pidió que lo dejara embarcarse en su bote. La multitud que se había reunido en la orilla, atraída por su presencia, comenzó a murmurar, pero la voz de Jesús, serena y profunda, llenó el aire. La petición era simple: llévame un poco mar adentro, quiero hablarles. Simón, que estaba a punto de rendirse, miró al hombre por un momento. No comprendía del todo qué lo movía a hacerlo, pero algo en su corazón sintió que debía ceder. Quizás era la amargura de la derrota, tal vez era el eco de palabras olvidadas, o tal vez simplemente la presencia de este hombre estaba despertando algo profundo en él, algo que creía perdido, la esperanza. Con un suspiro resignado, tomó el remo, empujó el bote y lo alejó unos metros de la orilla. El sonido de las aguas, el crujir de la madera y el murmullo de la multitud quedaban atrás mientras el bote se deslizaba suavemente. El sol seguía su curso, tiñendo el cielo con colores ardientes que hacían brillar la piel de Jesús. La multitud, ahora en silencio absoluto, se quedó en la orilla, esperando lo que este hombre podría decirles. Pero Simón estaba dividido entre la curiosidad y la fatiga. Mientras Jesús comenzaba a hablar, las palabras del Maestro no eran solo un susurro en sus oídos, sino una revelación que penetraba más allá de su mente, hacia su corazón y alma. Eran palabras de verdad y amor, como agua viva que, sin ser visible, tocaba lo más profundo de su ser. El ruido de sus pensamientos se desvaneció por un momento, y Simón, sin saber por qué, se permitió escuchar. Algo dentro de él despertó. Quizás, pensó, había algo más en este día. Las aguas del lago parecían un espejo tranquilo, sin turbulencias, como si el propio universo hubiera suspendido su aliento para escuchar las palabras que Jesús compartía con la multitud. El bote flotaba suavemente,
balanceándose con la calma que solo la paz interior podía otorgar. La voz de Jesús llenaba el aire con una claridad sublime, tan profunda que parecía cortar a través de las preocupaciones de todos los presentes. Simón, que hasta ese momento había estado distraído con el pesado pensamiento de la pesca fallida, no podía evitar escuchar. Algo en esas palabras le hablaba directamente a su corazón, como si cada frase estuviera dirigida específicamente a él. Jesús hablaba sobre el reino de Dios, sobre la fe que mueve montañas, sobre el poder de confiar en algo más grande que uno mismo. Escuchen, decía Jesús, el reino de Dios está entre ustedes, no como una espada que corta, ni como un poder que domina, sino como una semilla que crece en el corazón, como la lluvia que cae suavemente sobre la tierra árida. La fe no es una cuestión de lograr, sino de confiar. Simón sentía que esas palabras calaban en lo más profundo de su ser. A lo largo de su vida, había sido un hombre de acción. Su mundo giraba en torno a lo tangible, el esfuerzo, el trabajo, los resultados. Pero Jesús hablaba de algo diferente, algo que no podía controlar con sus propias manos. Había algo divino en esa voz, algo que sus años de experiencia no podían explicar, pero que su alma comenzaba a comprender. Mientras las palabras del Maestro flotaban en el aire como un aroma sagrado, Simón sentía una extraña paz invadir su ser. Por un momento, su cansancio físico desapareció. Ya no estaba pensando en las redes vacías ni en los fracasos de la noche anterior. Solo quedaba esa sensación de estar en el lugar correcto, con la persona correcta. Era como si todo en su vida lo hubiera llevado a ese preciso momento. La multitud en la orilla también parecía haber caído bajo el hechizo de esas palabras. Nadie se movía, todos quedaban absortos, como si algo invisible los uniera en ese instante. Jesús hablaba no solo a las mentes, sino también a las almas de los oyentes. Sus palabras eran una invitación a algo más grande, a una vida más plena. Simón, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, se permitió por un momento olvidarse de la pesca, de su cansancio, de sus preocupaciones. Estaba allí, en el bote, frente al hombre que había comenzado a mover algo dentro de él. No podía explicarlo, pero sabía que las palabras de Jesús tocaban lo más profundo de su ser. Pero lo que Simón no sabía, era que ese momento de calma estaba a punto de convertirse en una tormenta de milagros. Las últimas palabras de Jesús resonaban en los oídos de Simón como un eco que no podía callar. Él observaba en silencio, con los ojos fijos en el rostro del Maestro. En su corazón, algo se agitaba, un despertar, una chispa de fe que ni él mismo comprendía por completo. La multitud en la orilla seguía escuchando, pero Simón, aunque cautivado, estaba atrapado en sus pensamientos, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Cuando Jesús terminó de hablar, la atmósfera cambió. Había algo más que decir, algo más que hacer. El Maestro giró hacia Simón, quien aún no había dejado de mirar las aguas tranquilas del lago, y le dijo: «Lleva el bote mar adentro y echa las redes para pescar». Simón parpadeó, sorprendido por la solicitud. Era una orden sencilla, pero su peso caía sobre él como una montaña. «Maestro», respondió, su voz apenas audible entre el murmullo de la multitud, «hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Estoy cansado, las redes están vacías, no tiene sentido». Pero las palabras de Jesús no eran una sugerencia. Eran un mandato con un poder que no podía resistirse. Había algo en la mirada de Jesús, algo que no se podía rechazar. En ese momento, Simón sintió un tirón inexplicable, como si todo su ser le indicara que debía confiar, que debía obedecer. Después de una pausa que pareció eterna, Simón suspiró profundamente, y con una mezcla de escepticismo y obediencia, respondió: «Pero, si tú lo dices, lo haré». Simón levantó la mirada hacia la orilla, donde los otros pescadores lo observaban en silencio. Nadie más había hecho tal cosa, nadie había intentado pescar después de una noche sin éxito. Pero, como si fuera una corriente que arrastraba su voluntad, Simón giró hacia el timón y comenzó a remar hacia el centro del lago. El viento comenzó a levantarse ligeramente, y las aguas del lago, que antes parecían tan quietas, ahora se movían con una energía que no se podía explicar. Simón sintió un cosquilleo de anticipación recorrer su cuerpo, aunque la lógica seguía diciéndole que no había sentido en esa acción. El bote avanzaba mar adentro,
y las palabras de Jesús se repetían en su mente, como una melodía que tocaba lo más profundo de su ser: echa las redes. Algo en su interior comenzó a cambiar, su incredulidad se desvaneció poco a poco, reemplazada por una fe que no había conocido antes. Finalmente, llegaron al punto que Jesús había indicado. Simón miró a su alrededor. El vasto lago se extendía ante él, imponente, silencioso, desafiante. Pero el rostro de Jesús, sereno y lleno de confianza, le daba un sentido de calma inexplicable. Con una determinación que no comprendía, Simón lanzó las redes al agua. Simón permaneció allí, con las redes extendidas en el agua, mirando el vasto lago como un mar de incertidumbre. El silencio envolvía todo a su alrededor, como si incluso el viento estuviera esperando lo que estaba a punto de suceder. La noche anterior, el mismo lago le había quitado toda esperanza. Ahora, sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. Sentía la presencia de Jesús tan cerca, como una fuerza invisible que lo guiaba, como si todo el universo se alineara para que, por un momento, se produjera lo impensable. De repente, un tirón en las redes interrumpió sus pensamientos. Fue un movimiento pequeño al principio, casi imperceptible, pero luego se convirtió en algo más fuerte, más real. Simón frunció el ceño, sus manos apretaron el borde del bote. Al principio pensó que podía ser un simple error, tal vez algo atrapado en las redes. Pero pronto, el tirón se convirtió en una lucha titánica, como si un monstruo marino hubiera decidido desafiar la tierra misma. ¡Ayuda!, gritó Simón, con la voz llena de asombro y temor. Los otros pescadores, que estaban cerca, comenzaron a acercarse, viendo cómo las redes comenzaban a tensarse con una fuerza que nunca habían experimentado. Simón y los demás intentaron levantar las redes, pero la resistencia era tan grande que sus músculos comenzaron a ceder ante la magnitud de lo que ocurría. El bote de Simón comenzó a balancearse peligrosamente, y la espuma en las aguas se elevaba como una tormenta en miniatura. Los pescadores luchaban por mantener el control, pero el tirón se volvía más fuerte, como si una marea de vida estuviera arrastrando todo a su paso. En un instante, la red se hundió en el agua con una fuerza incontenible, como si el mismo lago hubiera decidido ofrecer su tesoro en un solo acto de generosidad. Simón, con los ojos desorbitados, miró a su alrededor. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las redes estaban llenas, pero no de peces comunes, sino de una cantidad tan asombrosa que parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Los peces brillaban bajo el sol naciente, saltando y agitando las aguas en una danza frenética. El milagro era tan grande que el bote de Simón comenzó a hundirse bajo el peso de los peces. El miedo llenó su corazón. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía algo tan increíble suceder ante sus propios ojos? Simón gritó a los otros pescadores: ¡ayuda! El bote está a punto de hundirse. Los otros botes se apresuraron a acercarse, luchando por levantar la carga que las redes traían consigo. Los pescadores, sorprendidos y asombrados, miraban con incredulidad. Había más peces de los que jamás habían visto en toda su vida. En ese instante, Simón cayó de rodillas. El peso de lo que sucedía, la grandeza del milagro, lo derribó como un rayo. Miró a Jesús, quien lo observaba con una serenidad que parecía fluir del mismo océano. El miedo y el asombro se mezclaron en su corazón. Sabía que algo divino estaba ocurriendo, que el hombre que tenía ante él no era un simple rabí, sino el mismo poder que había creado el mar, el viento, la vida. Simón, con los ojos llenos de lágrimas, y la Simón permaneció de rodillas, temblando ante la magnitud de lo que acababa de presenciar. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero uno dominaba a todos los demás. ¿Quién era este hombre? Los peces seguían brillando bajo el sol, llenando las redes y desbordando los botes, pero nada de eso importaba en ese momento. Solo la presencia de Jesús lo envolvía, y con cada segundo, Simón sentía que estaba frente a algo mucho más grande que su entendimiento. El temor que sentía no era el temor común de alguien que está en peligro, sino algo mucho más profundo. Era el temor reverente que nace cuando un hombre se encuentra con lo divino, cuando se ve a sí mismo en su vulnerabilidad más cruda. Era el peso de la verdad que se revela, la revelación de que nada en la vida de Simón había sido suficiente hasta ese momento. Con la mirada fija en Jesús,
Simón dejó escapar las palabras que se habían acumulado en su pecho. «Apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador». Las palabras salieron de su boca como una súplica, un reconocimiento de su indignidad ante lo que había presenciado. En su corazón, sentía que no era digno de estar en la misma presencia de alguien tan puro, tan grande. Pero Jesús no respondió con una reprimenda, ni con palabras de condena. En lugar de eso, una calma infinita llenó el aire, y Jesús se inclinó hacia él. Su voz, suave pero llena de autoridad, resonó en el alma de Simón de una manera que no podía ignorar. «No temas, Simón. Desde ahora, serás pescador de hombres». Esas palabras, simples pero poderosas, penetraron en el corazón de Simón como una espada que corta, pero que sana al mismo tiempo. Era un llamado, una invitación a algo mucho más grande que las aguas del lago, algo mucho más grande que su propia vida. Jesús no lo estaba rechazando, sino eligiéndolo a pesar de su pecado, a pesar de su duda, a pesar de todo lo que sentía que lo hacía indigno. El resto de los pescadores, que también habían sido testigos del milagro, observaban en silencio, pero era evidente que la presencia de Jesús había tocado a Simón de una manera que ninguno de ellos podría comprender completamente. Jesús, con una calma impresionante, miró a los demás y les dijo: «Venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres». Simón miró al Maestro, su corazón palpitando con una mezcla de miedo, asombro y una indescriptible sensación de que algo nuevo y glorioso comenzaba en su vida. En ese instante, todos los años de lucha, todas las horas pasadas al borde del lago sin éxito, parecían desvanecerse. En su lugar, sentía un propósito renovado, un propósito que lo llamaba más allá de sí mismo. Simón se levantó lentamente, mirando a Jesús como si estuviera viendo a alguien que no pertenecía a este mundo, alguien cuyo poder y bondad eran incomprensibles. Con una mirada de firme determinación, dejó atrás las redes, dejó atrás el bote que lo había visto luchar, y dio un paso hacia Jesús. Sin dudarlo, aceptó el llamado. Sabía que su vida nunca sería la misma. Voz quebrada, Simón miró las redes que habían caído al suelo, todavía llenas de peces que saltaban con fuerza, como si el mismo mar estuviera celebrando el milagro que acababa de ocurrir. Los otros pescadores, boquiabiertos, permanecían de pie, observando la escena como si estuvieran atrapados en un sueño del que no pudieran despertar. Nadie se movió, nadie dijo una palabra. Solo el suave murmullo del viento sobre las aguas rompía el silencio profundo que se había apoderado del lago. Simón, sin embargo, ya no veía las redes ni los peces. Todo lo que podía ver era a Jesús, quien lo miraba con una calma infinita, una mirada que parecía atravesarlo todo, que iba más allá de las aguas y de las montañas, más allá de los límites del tiempo y del espacio. Jesús no solo había llenado sus redes, sino que ahora, con una sola mirada, llenaba su alma de algo mucho más grande que cualquier tesoro material. Jesús extendió su mano hacia él, un gesto que parecía tan natural, tan lleno de compasión, que Simón no dudó. Con una mezcla de reverencia y asombro, dio un paso adelante, acercándose al Maestro. Los otros pescadores lo observaban en silencio, sus ojos llenos de preguntas que no se atrevían a formular. «Simón, hijo de Jonás, desde ahora serás un pescador de hombres», dijo Jesús de nuevo, con una voz llena de autoridad, pero también de ternura. Las palabras no eran solo una promesa, sino un desafío. Un llamado a dejar atrás su antigua vida y seguir un camino que solo aquellos con fe podrían comprender. Simón se arrodilló nuevamente, pero esta vez no fue por miedo ni por sentirse indigno. Se arrodilló porque sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba frente a algo mucho más grande que él. La transformación en su corazón había comenzado, y no había vuelta atrás. Sabía que, aunque su vida como pescador había sido importante, el propósito que ahora sentía resonar dentro de él era mucho más grande. Jesús extendió la mano y lo levantó suavemente. «Levántate, Simón», dijo con suavidad, pero con firmeza. «Sígueme». Sin pensarlo dos veces, Simón dejó sus redes a un lado. Con un solo paso, rompió los lazos que lo mantenían anclado al pasado. Sabía que esa decisión era irreversible. Todo lo que había conocido hasta ese momento, el esfuerzo, la lucha, la frustración, las victorias y derrotas en el lago, quedaba atrás.
Frente a él, ahora solo había un camino: seguir a Jesús, el hombre que había llenado su corazón con una fe que no podía. Los otros pescadores, algunos de los cuales eran amigos cercanos, miraban en silencio. Nadie se atrevió a interferir. Era como si todo el universo estuviera en espera, esperando que Simón tomara esa decisión, como si él fuera el primero en dar el paso hacia algo que cambiaría la historia. Jesús, viendo la determinación en los ojos de Simón, giró hacia la orilla, donde el grupo de seguidores se había reunido. Con una calma que contrastaba con la intensidad del momento, les dijo: «Venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres». Estas palabras no eran solo una invitación, eran una promesa de que aquellos que decidieran seguirlo serían parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Simón miró a Jesús por última vez antes de seguirlo. En ese momento, su corazón estaba lleno de esperanza. Ya no sentía miedo, ni duda. Sabía que, aunque el camino sería difícil, no estaría solo. Jesús estaba con él, y esa era la única verdad que importaba. La historia de Simón no es solo la historia de un hombre que vio su vida transformada por un milagro. Es la historia de cada uno de nosotros, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos de duda, de fracaso y de cansancio, hay un poder más grande que nos llama a salir de nuestras zonas de confort, a seguir un propósito más allá de lo que podemos ver. Simón, un simple pescador, dejó sus redes y se levantó para seguir a Jesús, comenzando una travesía que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Él pasó de ser un hombre desilusionado por la pesca vacía, a un discípulo lleno de propósito y fe, siendo testigo de milagros que transformaron el curso de la historia. Y lo mismo puede suceder contigo. La vida está llena de momentos que parecen vacíos, momentos donde sentimos que no hay esperanza. Pero cuando escuchamos ese llamado, cuando decidimos confiar y dar ese paso de fe, algo extraordinario sucede. Las redes se llenan, el propósito se revela y el destino comienza a cambiar. Hoy es el día en el que puedes tomar esa decisión. El llamado está ahí, esperando por ti. La pregunta es, ¿responderás? Si esta historia te inspiró, si sientes que tu vida también puede cambiar al igual que Simón, no dejes de dar el siguiente paso. Suscríbete al canal para más vídeos como este, donde exploramos historias épicas, transformadoras y llenas de fe, que te motivarán a ser la mejor versión de ti mismo. Porque, como vimos con Simón, todo lo que necesitas es dar el primer paso.